libro debe ser el hacha que rompa con el mal helado que hay dentro de nosotros. Muy buenos días, Magíster, buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3, María Maravillosa. E iniciamos con esta frase de Kafka, en que queremos reflexionar que la literatura no solamente sirve para narrar, contar historias reales y ficticias, sino que también invita a la reflexión. Para iniciar, yo, Celeste Rondán, les hablaré sobre los temas. Como sabemos, hay temas principales, tema principal y temas secundarios. Como tema principal tenemos la deshumanización y alienación del hombre en la sociedad capitalista. Y como temas secundarios tenemos la soledad, el aislamiento, el autoritarismo de las relaciones familiares, el autoritarismo del padre y la marginación del hombre por el hombre. Aquí quiero poner como ejemplo la rutina que nosotros vemos aquí en la ciudad, que como sabemos nos levantamos, tomamos desayuno, aguantamos el gran tráfico en Lima, venimos a estudiar o a trabajar y después de vuelta aguantar el tráfico de Lima y regresar a nuestras casas para descansar, que como sabemos también en nuestra sociedad existe la sobreexplotación, que muchas veces no llegan estas personas a descansar verdaderamente. Esto se refleja en la obra de Kafka, ya que en el auge del capitalismo las rutinas se vuelven mucho más cotidianas y es algo que él vive. Llega tanto a ser repetitiva su vida que llega a la metamorfosis, es decir, deja de ser humano y se convierte, como dice en la obra, en un insecto. Para ello también quisiera citar a la autora, que es Waranka, que nos dice: el hombre moderno pasó de ser humano a mecanizado por el Estado. Él fue el ejecutor de la destrucción del ser humano y de dejarlo como parásito, soslayando la conciencia y la libertad. Este nuevo hombre ha perdido la identidad bajo un Estado burocrático. Su vida se torna en leyes en beneficio de la burguesía. El individualismo, la vida monótona y la búsqueda del enriquecimiento de objetos materiales con la habilidad de este nuevo mundo. Se deja de lado la conciencia humana y la justicia se vuelve inesperada o absurda. Aquí justamente Waranka nos habla de cómo es que en este libro se nos va a reflejar cómo el ser humano deja de sentir, deja su espíritu, deja su vida, sus sueños incluso, por vivir en esta nueva sociedad, en esta sociedad capitalista que incluso hasta ahorita se vive. Y nos deja con esa pregunta de saber si estamos viviendo o sobreviviendo. Bien, yo, André Mauricio, les hablaré sobre los personajes. Primero, como sabemos, es nuestro protagonista, Gregorio Samsa, el cual es un joven comerciante, el principal y único sostén económico de su familia. Él se nos presenta como una persona altruista, abnegada por los suyos, poniendo siempre por encima las necesidades de su familia que las suyas. A lo largo de la obra podemos ver que Gregorio experimenta no solo la soledad, sino también el rechazo de su familia, dejándonos así ver que si dejamos de ser útiles perdemos un valor intrínseco incluyendo también el cariño de nuestros familiares. Como personajes secundarios tenemos a la hermanita menor de Gregorio, Grete Samsa, la cual representa la solidaridad, la empatía y la preocupación. Sin embargo, a lo largo de la obra también podemos observar cómo ella cambia su actitud tan empática y tan solidaria con su hermano para pasar a una negativa, a tal punto de querer eliminar a su hermano Gregorio. El señor Samsa es una persona adulta, es muy desagradable. En la obra podemos observar cómo toda la familia, Gregorio, la señora Samsa, Grete, son sumisos a la autoridad del padre. Y continuamos también con la señora Samsa, la cual se nos presenta como una persona tranquila y a la vez preocupada por el estado de su hijo como toda madre. Sin embargo, no hace nada para ayudarlo. La sirvienta se nos presenta como una persona valiente, pero a la vez también muy indiferente respecto al estado de Gregorio. Por ello, no le daba miedo el aspecto de nuestro personaje. El asistente es la persona que recaudaba la información de los comerciantes. Como Gregorio no había llegado en la mañana, esa persona a la puerta de los Samsa y exige explicaciones. Y finalmente tenemos a los tres huéspedes, las cuales se nos presentan como personas muy exigentes, muy perfeccionistas, pero a la vez, al finalizar la obra, nos damos cuenta que son personas muy aprovechadas, ya que al enterarse y al ver el estado de Gregorio, en lugar de empatizar con la familia, porque esta evidentemente es una desgracia, tratan de demandarlos. Para realizar la metamorfosis de Franz Kafka se ha dado en primer lugar en el cuarto, en la habitación, también en la casa, que está en algún lugar de Europa. Entonces se cree que es Praga, ya que ahí nació y creció. Con el tiempo vemos que está en el siglo XX, donde hay mucha industrialización, crecimiento demográfico, económico y sobre todo lo más importante era lo económico.
Tenemos una cita de Pérez Calvo, 2024, que nos dice: la metamorfosis representa un mundo opresivo y absurdo en el que predomina la alienación y la crisis de identidad. Es opresivo ya que está dado en su cuarto, entonces lo aíslan y sobre todo se le quita la libertad. Pasando al hecho del tiempo, vemos que en el siglo XX, como ya les dije, era industrialización. Entonces, lo más importante no era el valor de la persona, sino el valor económico, lo cual genera una deshumanización y una alienación en esto, ya que todo el día se la pasaba trabajando y no hacía más que eso. A diferencia de otros escritores modernos, Kafka prescindió de todo experimento y de todo manierismo. Su lenguaje es claro, sencillo y como si se tratara de una lengua cotidiana, aunque exquisitamente pulcro y neutral. Esto explica muy bien lo que se presenta en la obra, pues se evidencia que no se utilizan adornos retóricos, sino que se apega a las normativas lingüísticas ya establecidas. Y apegado a esto, se presentan distintos niveles. Predomina el uso de un nivel estándar medio-alto, el cual se utiliza para describir los hechos, incluido cuando se da la transformación de Gregorio a un insecto gigante. Se narra con una objetividad y claridad que ciertamente puede desconcertar al lector. Este mismo nivel se presenta cuando tocamos los monólogos internos de Gregorio, cuando habla de la situación que, a pesar de no conservar la capacidad de comunicarse, demuestra que en su mente aún conserva el conocimiento del vocabulario y de poder formular oraciones concretas. Luego, pasando a una escena en la que se da la aparición del apoderado en busca de Gregorio ante su ausencia en el trabajo, aquí el lenguaje toma un tono más formal, más culto. Esta herramienta se utiliza para marcar la jerarquización laboral que se quiere tratar en la obra, siendo que se retrata la subordinación que existe entre el empleado, representado por Gregorio, y la empresa, siendo en este caso representada por el apoderado. Todos estos niveles de lenguaje sirven muy bien para organizar y estructurar la comunicación que se desarrolla dentro de la historia. Pues, ¿somos acaso responsables de las circunstancias que nos transforman? Estamos mecanizados, automatizados en ir a nuestra casa y a la universidad. Esta idea se relaciona con la metamorfosis de Franz Kafka. Trata sobre la transformación de Gregorio como un giro inesperado que puede cambiar absolutamente tu vida. En el primer capítulo van a poder encontrar la transformación de Gregorio. Termina el primer capítulo en cuando Gregorio sale y todos quedan asombrados. Y el segundo capítulo pues trata sobre cómo la indiferencia de la madre, como ya mencionó mi compañera Andrea, el rechazo del padre y la apreciación de Grete. Y en el tercer capítulo, ¿qué es lo interesante que vas a encontrar? El cambio de la conducta de Grete. Debemos deshacernos de él. Como una persona que anteriormente te protegía o te estaba dando de comer, te estaba alimentando, te consideraba parte de la familia. Y pues Gregorio escucha eso. Aparte que tenía una manzana ya introducida en parte de la espalda y la habitación despojada de los muebles. ¿Por qué? Porque consideraban que un animal no debería tener muebles, debería ser un espacio libre. Y habían considerado el lugar como un aserradero, como poner todas las basuras, desperdicios que sean necesarios en ese lugar. Entonces, todo ese ambiente genera que Gregorio ya no dé más y se queda. Grete pasaba a tener 17 años. ¿Y qué es la pregunta o la respuesta fundamental de los padres? ¿O qué es lo que voy a hacer con Grete? Y termina con esto. Ya es momento que Grete debe casarse. ¿Quién ha sentido tristeza? ¿Quién ha sentido aislamiento, soledad, desesperanza? Creo que todos ustedes, y tú en casita, has sentido eso a lo largo de su vida. Se nos cuenta que Gregorio es convertido en un monstruoso insecto.
Pero no es solamente un cuento fabuloso sobre que aparece alguien convertido en un insecto y listo. Va mucho más allá de esto. ¿Qué quiere representar esto? Bueno, como yo mencioné a mis compañeros, esto principalmente quiere dar a conocer la deshumanización del hombre. Y creo que todos hemos sentido esto. Y si bien aquí Gregorio también tenía este ensueño al principio, ahora se ha dejado esto de lado. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Gregorio tiene que abandonar sus sueños? Bueno, todo esto por la presión de su familia. ¿Por la presión a qué? A ganar dinero. ¿Para qué? Para poder sobrellevar una vida, según una vida feliz. Pero esto no asegura la felicidad. Gregorio vive rodeado y repleto en un círculo, en un ciclo sin fin de qué, de una misma rutina. Era un simple viajador, comerciante de telas. Y pues esta rutina lo tenía cansado, pero ¿qué más podía hacer? ¿Qué más podía hacer la familia para sustentarse si su principal pilar económico ahora era un insecto? Y bueno, lamentablemente la reacción de la familia ha sido bastante mala. ¿Por qué? Porque al conocer cómo fue su forma ahora esta mañana, la ha ido alejando. Y es que bueno, no hay que juzgarlos tampoco. Meternos a ayudar a esa persona o meternos a ayudarla a encontrar un camino, una humanización verdadera, un verdadero objetivo. ¿Para qué? Para lograr una vida plena. Porque creo que muchos de nosotros tenemos un sueño, una meta. Y por eso quiero citar a este gran autor, Jorge Valenzuela. El mundo de Kafka está construido sobre la precariedad de la existencia, la incertidumbre y la imposibilidad. ¿De qué? De encontrar respuestas definitivas frente a una realidad que continuamente desestabiliza al individuo. La metamorfosis es una obra que trasciende este elemento fantástico para convertirse en una crítica. Y finalmente quiero mencionar algo muy importante. Cada uno de nosotros tiene algo adentro que no tiene nombre. Y eso es justamente lo que somos. Muchas gracias.